y aprovechar, bueno, que está Federico, también aquí preguntarte, Federico, estás en Chile y además ayer creo que fue la presentación del libro que hicieron sobre escritura en la universidad y preguntarte sobre tu experiencia y tu experiencia como investigador y como docente en relación a lo que está hablando Vicky sobre sobre el tema del inglés en la universidad, ¿qué podríamos pensar desde Chile? Bueno, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Se supone que es el micrófono bueno. Te ¿Es el escuchamos micrófono bueno? perfectamente. Sí, te oye muy bien. perfecto. Ya, el micrófono del locutor, porque tengo otro que es el malo, pero en este caso ponemos el bueno. Si me permiten, quería decir unas palabras antes. Estoy muy contento de participar. Me alegra mucho esta conexión Patagonia-México, digamos, para abarcar Latinoamérica de punta a punta. Y además, en particular con la Benemérita, que es una universidad a la que le tengo mucho cariño y por diferentes motivos, hay muchas personas muy valiosas ahí y en un mes voy a recibir una tesista doctoral de la UAP que viene para acá, para Chile, así que esos vínculos también se están reforzando por varios lados. Y por otro lado, no me extraña esta conexión porque en ciertos ámbitos de los estudios estudios de la escritura, estudios del discurso, lingüística aplicada, no es tan común. Argentina más conectado con Brasil, con Chile, hasta con Colombia, pero en ciertas tradiciones más bien de la educación, ciertas perspectivas sobre la educación, la pedagogía crítica, sí que es común, e incluso décadas de intercambios de personas por motivos a veces no solo académicos, sino más dramáticos. Así que me parece súper lindo que estemos recuperando esa conexión. Y también quería agradecer poder estar acá con ustedes y también disculparme porque no he estado presente estos días, a pesar de que por lo menos había algunas personas que ya conozco y que me habría encantado volver a escuchar, como Gustavo o Alma, y otros colegas por descubrir que tampoco tuve la oportunidad. Creo que es un poco el problema de los eventos virtuales, que están súper buenos porque nos conectan, pero en el trabajo te dicen hay que trabajar, hay que ir a dar clases, hay que ir a la oficina y hay que gestionar. Así que, en cambio, en los eventos presenciales uno puede abstraerse un poquito más de eso. Así que bueno, de hecho me acabo de escapar de una reunión. Así que les agradezco muchísimo haber posibilitado que Al me haya escapado de contrario. esa reunión. Ok, bueno, yendo al tema que me pregunta Lucrecia, la verdad que no es mi tema de especialidad directamente, así que voy a tratar de compartir algunas reflexiones, pero bastante improvisadas, lo quiero aclarar. Eh, por un lado, que quizás no se mencionó explícitamente, hay un vínculo muy claro entre la lingüística aplicada y la lingüística de segundas lenguas o lenguas adicionales y los estudios de la escritura en L1. Y un vínculo no demasiado explorado explícitamente, no demasiado teorizado, pero que es súper claro. Y por eso tenemos además en estudios de la escritura algunos de los actores, las actrices más importantes son personas que vienen de la enseñanza del inglés. O sea, puedo mencionar a Giovanni Parodi, por ejemplo, puedo mencionar a Desiree Motarrot en Brasil. En Brasil es particularmente fuerte esto porque la lingüística aplicada y la lingüística aplicada del inglés es potentísima. Eh, también tenemos a Cristobao, tenemos varias personas Leila Bárbara, muchas personas muy importantes para el desarrollo de los estudios de la escritura en Latinoamérica que tienen ese vínculo. Me resonaba lo que decía la colega sobre la influencia de la OCDE en Chile y en México, ¿no? Dos países latinoamericanos en la OCDE, y ciertos discursos sobre la instalación del inglés. Acá en Chile es muy fuerte también una mirada sobre el inglés que es decolonial, que es multicultural, que es crítica. Recuerdo haber escuchado a la directora del programa de inglés del gobierno de Bachelet, por ejemplo, que es alguien muy potente,
y en mi universidad también puedo hablar de eso. La jefa de carrera de pedagogía en inglés también tiene esa mirada. Tenemos entonces ahí varias tensiones. Primero tenemos una tensión entre una mirada más intercultural y una mirada, digamos, más, no sé cómo llamarla, neoliberal, no sé, más internacionalista. Y por otro lado tenemos un vínculo entre la tradición del inglés como segunda lengua, como lengua adicional, y la tradición de estudios de la escritura en L1, que también es interesante. Por ejemplo, los estudios del inglés, la evaluación de la escritura en inglés, tiene décadas de historia y de desarrollo metodológico, que en el caso de la evaluación estandarizada de la escritura en L1 es mucho más reciente, por ejemplo, en Latinoamérica. Y en ese sentido también cuando trabajamos sobre temas de evaluación de escritura, nos servimos de esa tradición, ¿no? Entonces ahí me parece que también hay vasos comunicantes interesantes. Justo me estaba acordando de un congreso el año pasado en México, también virtual, y también en Puebla, si no me equivoco, que organizó Alma, y que estábamos conversando, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese congreso el año pasado? Un congreso masivo, bien mexicano, y estábamos conversando con Daniel Cassani, o Cassani, Alma y yo, en una mesa, y nos preguntábamos por qué en alfabetización académica en L1 no aparece la oralidad, por qué no se investiga oralidad, por qué no hay manuales de oralidad, por qué es un tema que está subdesarrollado, ¿no? Y Daniel decía que en contraste con lo que sucede en otras lenguas, segundas lenguas, lenguas adicionales, donde sí está desarrollado, la diferencia es que no se supone una adquisición espontánea, digamos, de la oralidad académica. Entonces, la lengua se desarrolla, se adquiere espontáneamente, pero la comunicación oral académica no. Digamos. La comunicación oral académica debería tener los mismos andamiajes de enseñanza que la escritura académica, a pesar de ser cosas distintas. Y eso no sucede. Entonces, cuando uno aprende una segunda lengua, lengua adicional, lengua extranjera, hay toda una serie de supuestos que suceden en la primera lengua, la lengua materna o lengua dominante, que no suceden. Entonces, por ejemplo, nos parece evidente que hay que ejercitar y aprender la oralidad. Nos parece evidente que hay que aprender recursos léxicos y gramaticales. Nos parece evidente que tenemos que aprender escritura, tenemos que aprender géneros discursivos. Nos parece evidente también un elemento muy importante. Alguien mencionó la lingüística sistémico-funcional. Desde esa perspectiva se insiste en que es importante, que es la reflexión sobre la lengua, la reflexión sobre la escritura, ¿no? Es decir, cierto conocimiento metalingüístico como característica de escritores y oradores reflexivos que leen y escriben mejor, como una característica del lector, escritor, orador, experto. Entonces, efectivamente, en buena medida, cuando nos movemos a el espacio de la lengua dominante, todo esto hay que demostrar que es importante. Entonces, buena parte de la comunidad educativa dice que no, yo no estoy para esto, no tengo tiempo, bueno, todo lo que ya sabemos. Por supuesto, en estos años de desarrollo de los estudios de la escritura, estos por lo menos 20 años de estudios de la escritura en educación superior, esa resistencia ahora está un poco más mezclada con interés y con impulso y demás. Hablaba recién Lucrecia del libro que lanzamos ayer, que era un libro de enseñanza de la escritura y un libro de enseñanza de la oralidad académicas, y había autoridades, había un rector y una rectora, había secretarios o vicerrectores académicos, había personas de la embajada, o sea, una cosa inaudita, donde en general
ese tipo de eventos eran para especialistas o para un par de entusiastas. Entonces, que las autoridades aparezcan, me pareció como un dato en sí mismo, que hablaba de cómo esto ya no es tan difícil de instalar, porque hay camino recorrido, ¿no? Porque hay camino recorrido. Y a nosotros en el E1, en español, en el caso de Hispanoamérica, nos pasa que muchas veces usamos la metáfora o la comparación con el inglés, ¿no? Esto es como inglés. Entonces, por ejemplo, acá en Chile, también pasó esto en Argentina, hubo un momento donde algunos iluminados se les ocurrió que había que instalar un curso de lectura y un curso de escritura y un curso de oralidad, ¿no? Entonces uno aprende lectura los martes, escritura los miércoles y oralidad los jueves, ¿no? Y ahí, entonces, lo que sucede en inglés, que puede haber algún curso, digamos, con énfasis en una de estas competencias, pero en general entendemos que uno cuando escribe tiene que leer, cuando lee genera productos, cuando comunica oralmente escribe guiones o lee antes. Entonces, entendemos que es una articulación, ¿no?, de ámbitos y de modalidades, y ahí nos sirve apelar a ese sentido común que instalan las segundas lenguas para explicar algunas dinámicas necesarias de la L1. Así que ahí me parece que hay como decía antes, hay supuestos instalados en el espacio de las segundas lenguas, predominantemente el inglés en nuestro continente, que a veces nos ayudan a explicar ciertas dinámicas de la L1. Otro ejemplo de esto es que durante muchos años, e incluso ahora muchas personas, consideran que la lectura y la escritura, la literacidad académica es un problema de déficit y que se remedia con un curso. Bueno, hay gente que todavía cree eso, y listo. Y si nosotros hacemos nuevamente esa comparación con el aprendizaje del inglés, bueno, nadie diría que un curso de un semestre al comienzo de la universidad, digamos, te forma para saber todo el inglés para toda tu vida profesional. Es absurdo. O sea, nadie diría eso. Pero en cambio, en primera lengua sí, se dice, ¿no? Se afirma, y con eso uno va a escribir todo lo que tiene que escribir en su vida. Entonces, me parece interesante eso, porque me parece interesante cómo operan supuestos distintos y cómo, la verdad, que los supuestos en L2 nos ayudan mucho a L1. Hay un artículo famoso que se publicó en Written Communication, lo voy a buscar mientras conversamos, que tiene como 25 años, y que justamente, se los digo en un minuto el título, y que justamente el título es algo así como lo que los estudios de escritura en L2 tienen para enseñarle a los estudios de escritura en L1, y hablan de eso, de ese camino transitado, digamos, ¿no? Y cómo ahí hay muchos vínculos que tenemos que explorar. Para cerrar esta intervención, quiero contarles que si uno va, por ejemplo, a Estados Unidos, la gente que trabaja escritura en L1 va a un congreso, y la gente que trabaja escritura en L2 va a otro congreso, y no se cruzan. Entonces, por ejemplo, la gente que trabaja escritura o literacia en L1 va al 4Cs, congreso masivo, ¿sí? Y al mismo tiempo, la misma semana a veces, pero en otra ciudad, está el congreso de la AAAL, Asociación Americana de Lingüística Aplicada, que es gigante, y que ahí van los que trabajan en L2, ¿sí? Y conozco muchas historias de gente que ha tratado de cruzar y no la pasó bien, y dejó de ir, ¿sí? Y comento esto porque siento que en Latinoamérica no está tan marcado esa diferencia. No está tan marcado porque, tal como estamos viendo en este encuentro, nos cruzamos en los mismos foros. No está tan marcado tampoco porque personas clave del campo de los estudios de la escritura, como dije antes, vienen de espacios de enseñanza de segundas lenguas. Mencioné varias personas, Parodi, Desiree,
Cristobao, etc. Incluso en México también. ¿Cómo se llama? Natalia, recuérdenme. Natalia, no sé, Natalia Natalia Ignatieva de la UNAM. Ignatieva, exacto. Natalia Ignatieva, muchas gracias. Le digo Natalia porque ella es Natalia originalmente, porque ella es rusa. ¿Será? Claro. Ella nació en Rusia y, claro, viene también de un conocimiento de segundas lenguas. Entonces, de la misma manera, digamos, se da el curso inverso. Entonces, en un congreso de inglés como segunda lengua, tenemos estas personas que están participando en el otro ámbito. Entonces, tiene que ver con el desarrollo de nuestro campo, digamos, un campo que no existía, entonces las personas que lo impulsaron, que se lo pusieron al hombro, le pusieron nombre, hicieron las primeras investigaciones y propuestas, en ese sentido, venían de lo que había, o sea, estudios del discurso, segundas lenguas, alfabetización inicial, como el caso de Paula Carlino. Entonces, esos ámbitos armaron este campo y por eso hay tanta influencia de los expertos en el E2. Así que, insisto, me parece que en nuestro ámbito, en nuestro continente, en nuestra tradición, es más fácil fomentar esos cruces. Aprovechémoslo, aprovechémoslo porque vemos como en otros países importantes esos cruces ya están bastante bombardeados, ¿eh? Y las colaboraciones son más esporádicas. Recuerdo una vez, hace no sé si fue el año pasado, Federico, que compartiste en Facebook cuando había un congreso virtual, creo, y que se habían hecho preguntas en inglés justamente sobre una intervención. No recuerdo bien el tema de la intervención, pero sí recuerdo esto que vos dijiste ahora recién, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la lengua, digamos, el lugar del idioma hegemónico en los congresos internacionales y que además tienen un posicionamiento, vos dijiste, el pasar neoliberal, y tiene que ver con lo que estuvimos charlando estos días también, ¿no? Cómo se construye lo dominante y lo residual en estos procesos de aprendizaje en relación a la evaluación, por eso lo de la OCDE o de las... Hablábamos ayer también de ayer o anteayer creo que de las evaluaciones PISA, antes de ayer creo, ¿no? Y cómo también, antes de, ¿no? Y cómo ahí se manifiesta lo hegemónico, especialmente lo que tiene que ver con el inglés, y quiénes son los que pueden acceder. Por eso me parece que en algún punto hay un lugar de encuentro entre ustedes dos, porque en relación a lo que veníamos conversando estos días, ¿cuál es el punto de partida? Perdón si ya ayer harté todos estos días con esta expresión, pero ¿cuál es el punto de partida de cada quien en los procesos de aprendizaje, ¿no? Pienso en nuestros alumnos de la UMPA, Universidad de los Confines, periférica, con carreras fundamentalmente de la ingeniería. Bueno, Carla le toca justamente coordinar más o menos el tema del inglés, y los grandes desafíos del estudiantado en virtud de esto, y el punto de partida, si bien en la educación pública argentina está el inglés desde la primaria, no es un inglés que permita, ni siquiera en ingeniería, pero en turismo me animaría a decir, Carla, que es aún peor, poder ir a un proceso de comprensión y diálogo que implica la universidad, ¿no? Entonces ahí sí hay un punto de partida que, nuevamente en términos de Duvet, puede haber situaciones de igualdad de oportunidades, pero que esconde una profunda desigualdad que hace que nuestros estudiantes no puedan o rendir, no sé, después nos podrías decir vos, Carla, cómo les va en el transcurso de la cursada, pero una cosa es rendir un examen y otra cosa es poder dar cuenta de ese idioma para poder trabajar, para poder trabajar de guía de turismo o trabajar en una empresa. Entonces creo que es muy interesante esto que señalás con respecto al Congreso y también con respecto a cómo se suceden en algunas intervenciones que se dan en inglés como un posicionamiento también dentro del campo académico, porque si bien es la lengua que se habla, pero ¿qué sucede, digamos, detrás de ese posicionamiento con respecto al idioma? No recuerdo bien, pero sí recuerdo la anécdota, me pareció, vos la reproduciste y fue muy apropiada justamente para ejemplificar, porque creo que era un congreso de literacidad, ¿puede ser? Y que hubo una pregunta sobre eso. Sí, si no me equivoco, fue un evento muy interesante porque era, si no me equivoco, el Congreso ALES del año pasado, entonces invitó
a una figura importantísima que se llama Ken Highland, que es como un número uno en lo que es estudios de la escritura en segundas lenguas, lo deben conocer, y que tiene una mirada, bueno, un poco extraña, porque en realidad yo lo que diría, yo lo he leído mucho, me gusta mucho, es que depende del libro que uno agarre, porque en algunos textos se pone mucho más burdiano, sociología de la ciencia, etcétera, y mucho más interesante en ese sentido, y en otros textos se pone mucho más, no sé, lingüista neoliberal, vamos a ponerle, ya que estamos usando ese término. Y hace poco él tuvo un debate muy fuerte en un artículo muy discutido, hace poco, ¿no? En donde habla del mito de la inequidad de los escritores en inglés como L2, ¿no? Entonces, él lo que plantea en ese artículo es que es mentira que cuando una argentina, una brasileña, una mexicana escribe un paper en inglés, le cuesta más y tiene más dificultades que cuando lo hace un inglés o un norteamericano. ¿Ah? Bueno, entonces, claro, cuando publicó ese artículo en una revista muy importante, generó mucho debate, porque justamente estaba discutiendo con autoras muy importantes como Teresa Lillis, Mary Chen Curry y muchas personas más que demuestran lo contrario. Además de que uno podría demostrarlo a partir de su propia experiencia. Entonces, ayer justamente estuvo Teresa Lillis en el lanzamiento del libro, y Teresa decía que no es solo un tema lingüístico, sino que tiene varios libros ella y artículos sobre el tema, sino que cuando, nos estamos yendo un poco del tema, pero es interesante cuando, más allá de cómo uno escribe en inglés, ¿sí? Cuando uno dice en su artículo que va a investigar, por ejemplo, un fenómeno de literacidad en Chile o en Argentina, la revista internacional te dice es demasiado local y te rechaza. Y esto, se lo puedo contar en primera persona, me pasó varias veces. Entonces, el artículo está bien, la metodología está bien, los hallazgos están bien, pero es demasiado local y nosotros tenemos una audiencia internacional. Pero lo que sucede es que si esa investigación en lugar de en Chile o Argentina se hace, no sé, en Kentucky, ya no es local. ¿Ah? Si se hace en Londres, ya no es local. Entonces ahí está esa trampa y ahí está esa inequidad que no es solo lingüística, ¿no? Sino que es de distribución de los roles, distribución inequitativa de los roles de investigación científica. Entonces lo que pasó concretamente en el Congreso es que Ken Highland empezó a decirnos esto, a decirnos que todo esto era mentira y que a todos les cuesta y que los ingleses también sufren. Pero lo chistoso era que era en un congreso latinoamericano y además de una asociación ALES, que se supone que tiene una postura al respecto. Entonces lo que pasó fue que una colega, que también era plenarista, Natalia Ávila, pidió la palabra y le hizo no una pregunta, sino que le habló 5 minutos explicando por qué lo que decía estaba mal. Pero lo interesante de esa situación es que lo que hizo Natalia, que me pareció brillante, por eso lo reporté, además le tengo mucho cariño a Natalia, pero más allá de eso puedo decir con objetividad que fue brillante, es que esos 5 minutos de discusión y argumentación contra Ken Highland los hizo en español. Bien. Y Ken Highland no entendió nada, que no había un retrotraductor. Cuando terminó de decir todo en español, le dijo, ahora se lo voy a decir todo en inglés. ¿Ah? Y se lo dijo otros 5 minutos y se lo dijo todo en inglés. ¿Ah? Entonces fue súper interesante, digamos, la forma y el contenido de ese statement, de ese posicionamiento que hizo Natalia frente a este señor tan importante que ya está de vuelta. Es un consagrado, tiene decenas de miles de citas en internet, ha trabajado en un montón de universidades de diferentes continentes. Me pareció súper interesante lo que pasó en ese congreso
Y habla también de cómo también los estudios de la escritura han llegado a un punto de madurez en donde un investigador local y periférico, y en este caso además joven y mujer, se puede parar frente a frente a un investigador que encarna todos los privilegios, blanco, hombre, inglés, etcétera, de una disciplina consagrada como la lingüística, y discutirle de igual a igual.